Continuamos en la línea telefónica. Tenemos a don Antonio Ciriaco Cruz, el economista Antonio Ciriaco Cruz. Buenos días, Ciriaco, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo tú estás? Y bueno, a todos. Estamos bien, Qué bueno. Porque se insiste en que la economía dominicana va bien. Incluso hoy hay una campaña pagada en distintos periódicos con opiniones que dicen que la economía nuestra va bien. Entonces, quiero preguntarte sobre cuál es la visión que tienes sobre cómo estamos en estos momentos. Mira, Julio, yo creo que en términos de los fundamentos, la economía dominicana básicamente ha tenido un buen comportamiento. Si uno observa, ¿no? Estabilidad en la inflación. El año pasado incluso hubo un tema importante de crecimiento de las exportaciones. Entraron más de 40,000 millones de dólares en divisas. Y todo eso hay que verlo también dentro del contexto internacional. ¿Por qué la economía dominicana tuvo ese desempeño el año pasado? Porque también la economía norteamericana tuvo un buen desempeño. Y fíjate, la economía dominicana creció un 5% y la economía norteamericana creció alrededor de casi 2.8, casi un 3%. Por cada 1% que crece la economía norteamericana, esta economía lo hace 1.6. Si tú multiplicas 2.8, casi 3 por 1.6, te da prácticamente el mismo crecimiento que tuvo la economía dominicana, un 5%. Los sectores exportadores básicamente tuvieron un buen desempeño, las remesas también tuvieron un excelente desempeño. Todo eso... La inversión extranjera. La inversión extranjera, porque en su gran mayoría todo eso está vinculado con el comportamiento de la economía norteamericana. Más del 40% de los turistas viene de Estados Unidos, el 85% de las remesas viene de Estados Unidos, más del 50% de las inversiones extranjeras también provienen de Estados Unidos, las exportaciones de zona franca en un 70% básicamente van a ese mercado. Ahora, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? Y a partir del ascenso del presidente Trump. La política de Trump, que está convencido de que el arancel es el mecanismo para reducir la brecha que tiene Estados Unidos en términos comerciales con sus principales socios. Y déjame decirte lo siguiente, el único esquema de libre comercio donde Estados Unidos tiene un superávit es con el DRK. Después con ninguno, ni con México, ni con Canadá, ni con la Unión Europea, ni con China. Entonces, el objetivo básicamente de esa política de Trump es revertir eso a partir de los aranceles. Pero eso genera situaciones internas en el mercado norteamericano que afectan obviamente la economía dominicana y genera en la economía mundial una situación de incertidumbre. Así es. Y eso sí está afectando a la República Dominicana, eso sí está afectando el tipo de cambio. El tipo de cambio en la República Dominicana es una variable fundamental porque los dominicanos y las dominicanas asocian los movimientos de la tasa del dólar con crisis en muchos casos, pero también con un comportamiento relativamente bueno de la economía. Si el tipo de cambio está muy devaluado o vive en un proceso permanente de depreciación, entonces eso genera temores. Y lo que está ocurriendo ahora es que con esa política de aranceles de Donald Trump, ha habido un proceso de apreciación del dólar como moneda internacional. Y lo que se prevé es que la Reserva Federal de los Estados Unidos o mantenga en pausa la tasa de interés o incremente las tasas de interés. Y eso no es una buena noticia para el caso dominicano porque te va a generar, como lo está haciendo ahora, un proceso obviamente de presión devaluatoria. Porque si el Banco Central tiene 14.900 millones de dólares en reservas brutas y el año pasado los sectores exportadores tuvieron un desempeño muy bueno, entonces, ¿cuáles serían las razones internas para que el tipo de cambio estuviese deslizándose tan rápido a 63 por 1? La única razón
que está generando esa presión, básicamente, de depreciación del tipo de cambio es el contexto internacional, la apreciación del dólar como moneda internacional, y eso entonces genera una presión adicional de demanda. ¿Qué piensan los grandes importadores en la República Dominicana hoy? Bueno, que hay que comprar dólares ahora porque el futuro posiblemente pueda haber una situación de mayor Maestro presión. Siriaco. Entonces, sí. Maestro, un abrazo. Mi aprecio de siempre. Manuel, ¿cómo te está, Manuel? Sí. Maestro, esta mañana Eury se refería a ese mismo tema y habló inclusive del fondo. Él decía, esta misión del fondo que está aquí en este momento no es la que hace las evaluaciones periódicas, creo que para el mes de abril, tú dijiste. El mes de abril es que llega generalmente la de la cuarta. ¿Qué proyectamos que podemos esperar de esta misión? ¿Qué es lo que busca esta en realidad? Mira, Eury lo sabe. Cuando tú analizas todos los comunicados del Fondo Monetario Internacional en los últimos años, generalmente el fondo hace 2 visitas. Ya la visita más profunda, donde hay un documento del Staff Report que está contenido en la página web, creo que 2024, que ahí uno puede ver todas el documento a profundidad, 60 páginas. Pero esta visita de ahora yo lo veo como rutinaria, y en el comunicado del banco, perdón, yo me atrevo a predecir en el comunicado del fondo, es muy predecible que comienza con que la estabilidad macroeconómica, que los precios del tipo de cambio se han mantenido, que la economía que va siempre está en crecimiento. Sin embargo, de seguro van a salir los siguientes temas que están pendientes. El tema de las exenciones fiscales, siempre el fondo, en todos los comunicados te dice hay que racionalizar las exenciones fiscales. Número 2, te dice que el sector eléctrico. Eso es un tema que no se va a quedar. Pero también no se va a quedar el tema básicamente de inducir o recomendar algún tipo de arreglo fiscal o reforma fiscal, porque evidentemente yo entiendo que ante los compromisos que tiene el gobierno de grandes obras, evidentemente que en algún momento va a necesitar algún tipo de arreglo fiscal, porque si no, esas obras, ¿verdad?, tardarán tiempo en terminarse. Pero además también porque hay un tema de que cada vez más los pagos de intereses de la deuda pública te restringen los ingresos del presupuesto y te le quitan capacidad de hacer política de inversión al gobierno. O sea, la inversión pública, por ejemplo, está muy por debajo de los estándares en los últimos años. Un 2% del PIB, algunas veces menos del 2%, y eso para una economía como la economía dominicana, que necesita, según las metas que se han establecido, de tener un PIB per cápita de $15,000 en el 2028 o duplicar el PIB per cápita en el 2036, tú tienes que tener un nivel de inversión pública por lo menos que estén entre el 3.5 y un 4%. Siriaco, para tú alcanzar estas metas. Siriaco, ¿entiendes tú que si se mantiene este nivel de incertidumbre por la política de Estados Unidos, de Trump, con los aranceles y todas estas cosas que están pasando, y se siguen subiendo o manteniéndose altas las tasas de interés de Estados Unidos, no importa las medidas internas que se tomen, la tasa de cambio seguirá desplazándose? Sí, claro, va a haber una presión constante, permanente, y entonces en el corto plazo, en mediano plazo, lo que el banco tendrá que usar sus reservas internacionales. El banco, si esto sigue, tendrá que inyectar entre 150 y 200 millones de dólares entonces en el mercado cambiario. Siriaco, entonces es factible. Parece que el diputado Genao Lanza está bien orientado, porque sería factible entonces un proyecto de revisión de los incentivos, de las exenciones fiscales, que no grave ningún sector de clase media, sino que vaya específicamente y exclusivamente solo a revisar todos esos incentivos fiscales. Mira, Julio, el concepto clave, y el fondo siempre lo utiliza sus técnicos, es de racionalizar las exenciones fiscales. Te voy a poner un ejemplo. Sí. En la propuesta anterior
se propuso la eliminación de la ley de gasto educativo. Esa ley de gasto educativo, tal y como está, tiene un carácter extremadamente regresivo, porque de esos incentivos se benefician los ricos, porque envían sus hijos al Caro Morgan. Ahora, si tú lo quieres hacer más progresivo, tú las racionalizas y tú le quitas, por ejemplo, tú dices, mira, solamente en esta ley se van a beneficiar aquellos sectores que están en determinado escala de ingreso, que sean escala de ingreso de clase media hacia abajo. Y tú entonces estás dejando y saca de ahí a las familias de altos ingresos. Y tú mejoras las recaudaciones, hace esta ley mucho más progresiva y evidentemente permite que sectores de clase media se puedan beneficiar. Y tú no estás aumentando ningún tipo de tasa ahí. Tú estás racionalizando la ley. Entonces yo creo que en ese sentido uno puede, en muchos casos, en ley de incentivos, tú la racionalizas y tú sencillamente la orientas y la focalizas a aquellos sectores que generalmente pues, se beneficien, y que los sectores de alta renta, obviamente, que no tienen necesidad de recibir esos grandes incentivos, tú se lo eliminas y punto. Entonces, esa es la clave, y el gobierno tendrá que buscar algún mecanismo de arreglo. Nosotros, por ejemplo, pensamos, y es una propuesta de la Facultad oficialmente de Ciencias Económicas y Social, reforzar el sistema del régimen simplificado de tributación con un monotributo, que es el mecanismo que se ha venido utilizando, por ejemplo, en Uruguay, que es el país que tiene la tasa de informalidad más bajita. Oigan esto, tiene la tasa de informalidad más bajita y además tiene un régimen muy parecido al de la cesantía. Sin embargo, la tasa de informalidad está por debajo del 22%. Ahora tiene un régimen del monotributo donde ha formalizado una gran cantidad de empresas y además ha ampliado la potencialidad recaudatoria. Entonces, yo creo que esos son los mecanismos creativos que hay que utilizar en la República Dominicana, sin incrementar tasas, sin incrementar impuestos. Y mejoran, obviamente, la informalidad, la reducen y también aumentan todo el espacio y la capacidad tributaria. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Ciriaco Cruz, que lo sacamos ahí de unas clases. A dar tremendo economista, buen profesor y gran decano. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Cambio fuera.